afectuosa bienvenida a todos nuestros amigos auditores que ya están en sintonía de la 107.5, su radio Cartagena, acá en los estudios, Edmundo Rosales, el pastor Rosales para ustedes, y saludándole con mucho afecto, con mucho cariño. Y ahora ya tenemos conexión con la iglesia, estamos conectados ya también con ustedes, así que vamos a comenzar ya prácticamente el último capítulo. Nos quedó pendiente una colita de la semana pasada y quedamos nosotros con un poquito para terminar y luego vamos a continuar con el capítulo cuarto, que es el final ya de esta serie que hemos querido transmitir y aprender, digamos. Nosotros estamos de una u otra forma todos aprendiendo acá y nos hemos referido a un libro maravilloso, a un libro que es muy importante para todos nosotros, que es la Biblia. Y la Biblia en su texto original y en idioma hebreo es llamada la Torá, pero no la Biblia completa, sino que los primeros 5 libros. Y eso es lo que hemos venido desarrollando por espacio de 2 semanas. Y hoy yo creo que ya vamos a finalizar esto para comenzar, Dios mediante, con una nuevo estudio que también es cortito y donde la pregunta es, ¿quién es tu Señor? ¿Quién será nuestro Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que te encamina? ¿No es cierto? ¿Quién es el que te ama? Hace poquito rato estábamos hablando, estaba escuchando yo hablar sobre el amor. ¿Sí? ¿Se fijan? Y cuando a veces definimos con palabras humanas qué es el amor, la verdad que se nos complica porque el amor es algo tan maravilloso, es un vínculo, ¿no es cierto?, que podemos expresar a través de acciones, también de gestos, de palabras. Se fija, abrazar a una persona, por ejemplo, es una acción, es un, no sé, también comunicarse con frases de cariño, son palabras, ¿no es cierto? El amor es solidaridad, es cooperación, es compasión. El amor es fuerza, la fuerza, digamos, que nos impulsa a hacer todas las cosas bien. Y acuérdense que hace una muy clara diferencia entre lo que es el bien y el mal. El amor hace una diferencia muy clara y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del amor a Dios, que es una actitud, ¿no es cierto?, en la cual nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y también nuestro espíritu están alineados con la voluntad perfecta de Dios. Eso implica un compromiso sincero a través de la oración y por supuesto de la comunión con su Espíritu Santo. Y así el amor, ¿no es cierto?, lo hemos expresado también en la familia. ¿Se fija? Cuando amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. ¿Se fija? Ese tipo de afecto, ¿no es cierto?, nos heredó el Padre en nuestro corazón, en nuestra alma. Nosotros los papás, los que tenemos hijos, amamos a nuestros hijos por el solo hecho de tenerlos. ¿Se fija? Los hijos aman a sus padres porque sus padres los cuidan, los protegen. Existen también otro tipo de amores, ¿no es cierto? El amor donde uno se enamora de alguien. Hay amores a primera vista y es como un flechazo, ¿no es cierto? Cuando usted está predestinado, por decirlo de una forma para que usted me entienda, a quedarse con ese amor que ya está establecido desde antes de que usted tenía que estar con ella. Con ese amor que a algunos lo ha acompañado por toda una vida. 40 años, 50 años, que dura una relación a veces humana entre dos personas que se aman, que se quieren, que se respetan. Es maravilloso porque el amor se renueva todos los días, ¿sabe? El amor también es como una plantita. Esa plantita a veces se seca cuando usted no le pone agüita a la planta. Esto es lo mismo, si usted no estimula ese amor, no lo alimenta, aunque sea con una sonrisa, el amor se empieza a morir, se empieza a marchitar y cae, ¿no es cierto?,
en la rutina, en la indiferencia. Entonces, el amor que nos puso Dios en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu, debemos nosotros fomentarlo, cultivarlo. Amar a los demás también es un amor puesto por Dios en nuestro corazón. Dios nos amó, ¿no es cierto? Y nos ama, pero desde antes de conocernos, desde antes, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Él siempre nos ha conocido. ¿Se fija? Entonces, y Él por amor Él mismo se dio, se vino aquí y se hizo carne, se materializa en este mundo y pasa por un montón de situaciones que usted ya las conoce, que usted las ha visto a través de películas incluso, donde a ese ser tan maravilloso que es el ser que nos dio la vida, que nos dio todas las cosas que conocemos, lo torturaron, lo mataron, lo patearon y finalmente lo crucificaron. Ese es el amor eterno de Dios, maravilloso, que sabiendo Él, ¿no es cierto?, todo lo que le iba a venir, no importa, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo hemos aprendido y eso es parte de este amor maravilloso. Así que, dicho todas estas cosas, la verdad es que nosotros no tenemos nada más y nada menos que ser fiel a este amor. Hoy es el Día Internacional de la Amistad, del Amor, se ha establecido por los hombres en un día como hoy. Y en un día como hoy también yo estoy de aniversario, ¿se fija? Es maravilloso, yo estoy de aniversario hoy. Y mi esposa me hizo un regalo hace poquito rato. No le voy a confiar a usted, pastor, así que me los comí casi todos. Pero me regaló brownies, unos brownies que hace una niña, y aprovecho de destacarla. Esta niña hace unos brownies, y no solamente brownies, hace unos torros, unos pasteles maravillosos acá en Cartagena. Y es una niña venezolana, muy buena esta niña, de muy buena familia también, y de muy buenos sentimientos. Ella es amorosa, es una niña joven, y hace unas tortas y unos pasteles, y mi esposa se acordó que a mí me gustan los dulces, y me regaló hoy día unos brownies de chocolate, de manjar, así que me deleité hoy tomando un tecito, ¿no es cierto?, con estos brownies. Eso es amor, ¿ves? Ella lo hizo por mí. Yo también le doy amor a ella. En la medida que puedo, ¿no es cierto?, yo también le entrego amor. También le entrego amor a mi suegra, que la quiero mucho. A mi suegra la amo también. Ha sido una mujer muy correcta y ella también tiene amor por su madre. Ese amor es un amor tan lindo, tan importante, porque ella sacrifica su vida. Y hablo de mi suegra Sandra Silva. Ella sacrifica su vida todos los días para atender a su mamita. Todos los días, día y noche, 24 horas del día y noche con su madre. Ese es un amor ejemplar. Ese es el amor que Dios le puso en su corazón. Y así como ese amor, ¿cierto?, que hoy día yo quiero destacar y honrar a todas estas mujeres que aman a sus hijos, que aman a sus esposos, que aman sus hogares, que se pelan el lomo a veces, ¿no es cierto?, ideando la forma de buscar los recursos para llevarle a sus hijos, a su esposa. Ahí tenemos a nuestra pastora Ruth, también ella lo ama, a este gordito negrito que tenemos acá, mi pastor José. Mire, pues le ha entregado tantas cosas en su vida. Él me ha contado, ¿no es cierto?, todo lo que ella ha hecho por sus hijos. Tienen hijos profesionales maravillosos. ¿Cómo no estar feliz con estas mujeres tan preciosas? Conocimos a otra mujer preciosa también, y usted también tiene gusto conocerlo, mi pastor, a nuestra hermana Marina. Oiga, mire que yo le quiero hacer un homenaje a ella porque, ¿sabe qué? Me da tanto cariño verla. Yo cuando la escucho me acuerdo de mi madre, de verdad que sí. Ella también, con sus años que lleva encima, es muy juvenil, es muy activa, así que le mando un abrazo también a ella en nombre de todas las mamás, en nombre de todas las mujeres, ¿ah? Así que dicho todo esto, bueno, vamos a continuar nuestro último estudio ya. Nos hemos comido algunos minutitos y quedamos en la ley del talión, ¿se acuerdan? Y vamos a hablar de la ley del talión. ¿Qué le parece que nos reunamos en una oración, primero que todo, todos juntos, y oremos por este día maravilloso, el Día de la Amistad, que ojalá que se masificara todos los días, que no fuera solamente un día? Oramos. Baruch Hachén Adonai. Bendito Yahweh Elohim, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor.
En el nombre de Jesucristo, de nuestro Yeshua, Hamashia, oramos para pedir tu bendición, papá. En esta noche, unidos en un solo espíritu con nuestros auditores, con nuestros amigos de la iglesia, con nuestros hermanos, nos juntamos en oración para darle gracias por permitirnos abrir los ojos todos los días. Ese es el primer milagro, ¿no es cierto? Abrir los ojos y darnos cuenta que estamos todavía aquí, presentes en su creación, que somos parte de su creación, que este nuevo día que nos da papá es un día para que tengamos la oportunidad de cambiar nuestra vida cuando estamos equivocados, cuando estamos caminando mal, de rectificar el rumbo. Y si estamos tratando de caminar bien, hacerlo mejor cada día. Así que te damos gracias, papá, y te pedimos que tú abras nuestros sentidos espirituales para poder comprender, para poder aprender estas cosas maravillosas que tú nos has mostrado a través de los tiempos, a través de la Torá. Y en el nombre de Jesucristo decimos amén. Bueno, hablábamos en el capítulo que nos queda una colita todavía, ¿no es cierto? Bueno, lo último que dijimos, y estábamos haciendo alusión al apóstol Santiago, cuando él hacía remembranzas de la palabra de nuestro Yeshua Hamashia, nuestro Señor Jesucristo, y decía que cuando tú hagas promesas, dice que no tardes en cumplirlas, porque es mejor no prometer que prometer y después no cumplir, ¿se fijan? Eso es parte de nuestro conocimiento que tenemos que tener. Cuando juramos, podemos hacerlo, sí podemos hacerlo en el nombre de Dios. No podemos jurar por otra cosa. La Torá nos enseña, la Biblia nos enseña en sus primeros 5 libros, que es la guía. Estos primeros 5 libros son la guía que tiene toda persona creyente, porque ahí es donde nos habla nuestro Señor Jesucristo y nos dice lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo y cuándo debemos hacerlo. Y entre esas cosas está esto de jurar en el nombre de Dios. ¿Podemos jurar en el nombre de Dios? Dijimos lo último que estuvimos viendo. Sí podemos jurar en el nombre de Dios, pero tiene que ser un juramento que tú vayas a cumplir. Por eso el apóstol Santiago nos dice que es mejor, dice, no prometer. Si no vas a cumplir tus promesas, ¿no es cierto?, que tú juraste en el nombre de Dios, es mejor no prometer, o sea, no jurar, que mejor, porque si tú prometes y después no cumples, ¿qué quieres que te diga? Eso es terrible. Entonces, el Señor aquí está confrontando, cuando Él estaba corrigiendo, ¿no es cierto?, la interpretación que los fariseos y los escribas le daban a la Torá. Él está confrontando esto, una interpretación correcta de lo que dice la palabra de Dios. Y recuerden que en esos tiempos la hipocresía de algunos fariseos habían convertido el mandamiento de los juramentos en algo completamente superficial. Entonces ellos, para evitar la violación del mandamiento de no jurar en el nombre de Dios falsamente, entonces por eso ellos empezaron a jurar por otras cosas. Lo juro por Jerusalén, lo juro por mi cabeza, lo juro por no sé qué. Se fija, lo juro por el cielo. ¿Por qué? Para no tomar supuestamente el nombre de Dios en vano. Pero eso era una hipocresía, porque ellos juraban por eso, porque no iban a cumplir. ¿Se fija? Porque sabían que si ellos juraban en el nombre de Dios, tenían que cumplir. ¿Se fija? Entonces por eso hablábamos de esto, y Jesucristo hace una interpretación clara de lo que significan los juramentos. Entonces, cuando llegamos a lo de la ley del talión, vamos a tocar muy superficialmente esto. Dice Jesucristo acá: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aunque sea un tema muy difícil de abordar, tenemos que estudiarlo, debido a que el mensaje original que quiso transmitir nuestro Señor Jesucristo a través de esta enseñanza ha sido completamente distorsionado. De tal manera que se hace creer que el Señor Jesucristo está criticando severamente el mandamiento de la Torá. Está diciendo algo así como:
No, 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 no. Qué feo eso de que ojo por ojo y diente por diente. No, no, no le hagan caso. Ese mandamiento no tiene pies ni cabeza. Es un mandamiento que está fuera de sí. Y ahora yo les digo que si alguien te hiere en una mejilla, por la otra para que te siga lastimando. Sea amable. Por supuesto que eso no está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se nos escapa el primer detalle. Es muy importante que revisemos el mandamiento para saber qué es lo que dice la Torá al respecto. Y después de conocer cómo es que en los tiempos de Jesús se estaba interpretando ese mandamiento, y en los tiempos de Jesús es ese mandamiento, ¿no es cierto?, se estaba tomando como una ocasión de venganza. Es decir, la gente decía, me la haces, me la pagas. Y se justificaba con el texto ojo por ojo y diente por diente. Y todos se vengaban. Me la hiciste, me la pagas. Ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué te parece que leamos el texto de la Torá? ¿Será que el texto de la Torá fomenta la venganza? Entonces vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículos 16 al 21. Dice, cuando se levantare el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos hombres litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare ser falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán más a hacer una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, es decir, no le perdonarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora debemos dar cuenta de que este mandamiento en realidad estaba regulado primeramente por Dios, después por los sacerdotes y también por los jueces. Y en ninguna parte de este mandamiento de la Torá expresa que tienes que vengarte. Al contrario, es decir, si alguien te hizo un perjuicio y quieres que se haga justicia, no tienes que hacerlo con tu propia mano, sino que tienes que recurrir ¿a quiénes? ¿A quiénes leímos recién? Ponérselo primero en las manos de Dios. Después vas ante los sacerdotes y vas ante los jueces. Y los jueces entonces van a revisar el caso, lo van a analizar, lo van a estudiar, y si ellos hayan alguna falta, realmente un perjuicio que se te esté haciendo, por lo tanto ellos guiados por Dios, ellos van a decidir qué hacer con la otra persona. Y por lo tanto ellos van a determinar el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Quiénes eran los que determinaban? Los jueces. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es un problema de carácter civil que se tiene que resolver por la vía judicial. Es lógico, estamos hablando de una ley, de una Torá, que funciona como una constitución de una nación. El ojo por ojo y el diente por diente era para erradicar las venganzas, no para fomentarlas. Era para quitar el mal de en medio de Israel. Esa era la intención del mandamiento, quitar el mal de en medio de Israel y que toda la gente escuchara cuál será la penalidad y temieran a Dios. Y no hicieran cosas malas, porque entonces sabrían que tendrían consecuencias vía judicial. Entonces, no hay ninguna fomentación a la venganza en este mandamiento. ¿Quieres saber qué dice la Torá con respecto a las venganzas? Mire, por favor, lea el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Ahí está firmado por Dios. ¿Te das cuenta? Es un mandamiento de la Torá que no busques venganza. Entonces sería ilógico que en una parte de la Torá te diga supuestamente que tienes que vengarte, bajo el mandamiento del ojo por ojo y diente por diente, que está mal interpretado, y después te diga no te vengues. Entonces no tendría sentido.
¿Ustedes creen que el Señor estaría poniendo a sus hijos a pelear? Bueno, pues si lo haces tú, entonces defiéndete y pégale y haz también esto y lo otro. Eso no le dice a Dios. Eso no es lo que quiere Dios. ¿Te fijas que no tiene sentido? Lo que el Señor quería era erradicar justamente las venganzas, pero en los tiempos del Señor ya se había tomado justamente para lo contrario, para vengarse. Sin embargo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que está preparado para él. Este versículo nos dice claramente de quién es la venganza. La venganza o la justicia, ¿no es cierto?, en este caso es de Dios. Si a ti te han hecho algún daño o un perjuicio y quieres justicia, se lo tienes que demandar a Dios, a tu Padre. Y Él sabrá qué hacer en medio de esta situación. Lamentablemente, en cada nación, en cada país del mundo, no están sujetos a la Torá, no respetan la Torá. Por lo tanto, cada nación tiene sus propias leyes, tiene su propia constitución. Y si tú quieres recurrir a ellos, bueno, pero no puedes depositar tu confianza plena en ellos, porque ellos no están siendo dirigidos por Dios. ¿Te fijas? En todos los países, ellos, los gobernantes, no están dirigidos por Dios. Y ahí entramos en un tema político, pero que no viene al caso para este programa. Pero cuando no está dirigido un gobernante o un gobierno o las autoridades por Dios, va a haber corrupción. Por lo tanto, también va a haber impunidad. ¿Te fijas? ¿Y quién va a tener la razón? El que esté allegado a la gente que gobierna. Por lo tanto, va a haber impunidad. Por eso es mejor que tú te fíes de Dios. Poner todo en las manos del Señor. Y Él hará justicia. Ese es el principio de la Torá. Que no tomes venganza por tus propias manos. Y eso es lo que el proverbista, en este caso Salomón, dice en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 22, dice, no digas yo me vengaré, espera a Yahweh y Él te salvará. Y el capítulo 24 de Proverbios, verso 19, perdón, verso 29, dice, no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. No digas eso. Y lo que acabo de leer son palabras de un hombre sabio, que en su corazón está apegado a la Torá. Hay que esperar en Dios. De hecho, quiero decirte que en la ley del ojo por ojo y diente por diente es universal y se sigue cumpliendo de hecho. ¿Mm? Bueno, en el libro de Pablo también, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, dijo que Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará. Esa es la ley de la retribución. Lo que tú haces se retribuye. Lo que tú haces se te devuelve. Entonces el ojo por ojo y el diente por diente continúa llevándose a cabo, pero ahora como una ley universal. Si tú siembras odio, contiendas, iras, eso mismo vas a recibir de vuelta. ¿Te fijas? Esa ley del ojo por ojo y diente por diente ahora es una ley universal. Y quien obra en esos aspectos es directamente Dios, a través de todas las leyes que Él mueve en el universo. Bueno, qué hermosa esperanza de parte de Dios para nuestras vidas con respecto a la justicia. Ahora, por último, vayamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43. Dice, hablando Jesucristo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Bueno, yo creo que esta última declaración del Señor está un poquito ligada a la explicación que acabamos de decir con respecto a la ley del talión. Pero también nos permite ver que el Señor no está criticando el texto de la Torá, sino que le está acusando a aquellos que le añaden mandamientos a la Torá. Porque
yo ahora le reto a usted a que busque en la Torá de principio a fin. Estamos hablando desde Génesis hasta Deuteronomio. Un mandamiento que diga explícitamente que tienes que amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. Ciertamente vas a encontrar un mandamiento que dice que tienes que amar a tu prójimo, pero en ninguna parte vas a hallar un mandamiento que indique que tienes que aborrecer a tu enemigo. ¿Quieres saber lo que es lo que tienes que hacer con tus enemigos según la Torá? ¿Quieres saberlo? Bueno, vean ustedes el capítulo 23, versículo 4 del libro de Éxodo. Capítulo 23 del libro de Éxodo, versículos 4 al 5, dice: Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieras el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Esto es lo que dice la Torá, que tenemos que hacer con nuestros enemigos, es decir, pagarles a ellos con un bien. Así que eso de que tienes que aborrecer a tu enemigo era una añadidura por parte de los que transmitían la ley de manera oral. ¿Te fijas? Que es lo que hablábamos el otro día, que habían dos Torás, una Torá escrita, a la que se refiere Jesucristo, y una Torá que se transmitía de boca en boca, la Torá oral. Entonces no vas a encontrar en ninguna parte de la Torá que tengas que hacer o procurar el mal a tu enemigo. Así que cuando el Señor Jesucristo dice que tenemos que hacer el bien a los que nos aborrecen, Él está haciendo una interpretación legítima de lo que dice la Torá. Pero los religiosos de esa época decían que de ningún modo tenían que portarse bien con los que te aborrecían. Observa bien, observa que dice, en este caso el proverbista, en el capítulo 25, versículo 21 de Proverbios. Dice: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Esta es la verdadera actitud que debemos tener hacia los que nos aborrecen. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: de nada sirve que tú le devuelvas un bien al que te hace un bien, y le haces un favor al que te hace un favor. ¿Qué recompensa hay? No hay ninguna recompensa, porque incluso los gentiles, los que no están guiados por Dios, hacen lo mismo. Se devuelven los favores. ¿Se fija? Entonces, dice: no la justicia que supera a la religiosidad, es: ve y dale de comer al que te aborrece, llévale un vaso de agua al que te maldice. Impresionante, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo también dice: no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Así que gracias a Dios hoy podemos entender que el Señor Jesucristo, en ese famoso Sermón del Monte, nunca estuvo en contra de la Torá, sino que todo el tiempo Él estuvo a favor de la Torá. Y Él estuvo rechazando a aquellos que le añaden mandamientos a la ley. Yo creo que esta información tenemos que valorarla, tenemos que atesorarla en nuestro corazón, y partiendo ya con este conocimiento, considero que vamos a poder disipar algunas dudas que se encuentran en las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro también, pero ya tendremos tiempo para escudriñarla un poquito. Yo creo que en primera instancia tenemos que aceptar y reconocer que la Torá de Dios nunca ha sido abolida. La Torá de Dios sigue vigente. Que la Torá estaba escondida a nuestros ojos, sí. Hoy está saliendo a la luz, gracias a Dios. Y dice el Señor: este mandamiento que te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está lejos, ni está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá al cielo para que nos la traiga y nos las haga oír, a fin de que la cumplamos? Ni está en el extremo del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos las haga oír, a fin de que la cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Amén. ¿Se fija qué maravilloso? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, quiero decirle que para mí es muy importante compartir, ha sido muy importante compartir esta serie, ¿no es cierto?, donde hablamos de la Torá. Importante que compartirla con la familia, con los amigos,
para mostrarles de verdad que el cristianismo, eh, que en el cristianismo, digo, la Torá por mucho tiempo ha permanecido olvidada, escondida. Así como estoy diciendo, de verdad, escondida. Y esta Torá quedó escondida y fue justamente porque se creó una teología en contra de ella, que no solamente la opacó, sino que terminó por ocultarla, sepultando juntamente con ella todos los beneficios y las bendiciones que podemos obtener a través de ella. Entonces, la verdadera intención de esta serie es poder sacar a la luz estos libros que están escondidos y decirles a ustedes, oigan, la Torá nunca ha sido abolida, la Torá está vigente. De hecho, el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Pastor, dice que nunca Él la ha abrogado. Él fue un fiel observante de la Torá. Ahora, yo sé que esto puede ser impactante para aquellos que tienen una idea muy arraigada, ¿no es cierto?, de que ya no es necesario guardar la ley de Moisés. Pero créame que lo entiendo perfectamente porque yo también pasé por esa situación. Entonces, esta información a mí me daba vuelta y me daba vuelta y no me dejaba tranquilo, ¿no es cierto? Y cuando empecé a buscar en este estudio, que me proporcionó también mi esposa querida, ella siempre preocupada de buscar, ¿no es cierto?, los temas importantes para que nosotros los vamos conversando con la iglesia y con las personas que están de una u otra forma creyendo en Jesucristo, eh, le pedía que Dios me ayudara a comprender este estudio y que me encaminara hacia la verdad. Entonces, ahí fue cuando empecé a cuestionarme yo también, ¿te fijas? Así como si yo digo que soy cristiano y soy seguidor de Cristo, al cual yo le llamo Señor y Maestro, ¿cómo es posible que a Él yo lo considere como mi Señor y mi Maestro y no haga lo que Él hizo? Porque si tú lees los evangelios con mayor detenimiento, empezarás a darte cuenta que Él siempre guardó la Torá. Por ejemplo, Él usaba los sitziot, ¿no es cierto? ¿Y qué son estos sitziot? Son esos hilos trenzados que tienen los flecos, ¿no es cierto?, de sus vestimentas. Y dice la Torá que nosotros los varones tenemos que colocarnos, y es una señal en nuestras prendas que nos sirven para recordar todos los mandamientos de Dios. Y vemos que el Señor Jesucristo usaba esos flecos en las esquinas de su manto. Sin embargo, a nosotros los cristianos nunca se nos enseñó a usarlos, ¿se fija? Nunca. Desde que partimos en las cosas de Dios, siempre íbamos a la iglesia, escuchábamos recién un texto, ¿no es cierto?, que el pastor adelante lo leía y luego lo exaltaba, pero jamás fuimos a estas cosas que son elementales, ¿no es cierto? De hecho, considero que en el cristianismo este mandamiento es algo así como innecesario e irrelevante, que no tiene sentido. Nunca nadie se subió a un púlpito a predicarlo para después tomar el mandamiento, porque es un mandamiento. Por supuesto que no. Se ha pasado completamente por alto. Bueno, vamos a suponer que por un momento que este mandamiento no tiene ninguna relevancia. Vamos a suponer nada más que no es necesario. Y si seguimos leyendo los evangelios nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo celebraba todas las festividades que dice el libro de Levítico. Si usted va al libro de Levítico capítulo 23, ahí están todas las fiestas, ¿no es cierto? Y Jesucristo las seguía todas. Todas las fiestas que se tienen que guardar, Él las celebraba. ¿Y cómo es posible que ahora uno lea esos versículos y no nos tome ni siquiera en cuenta? No tomamos en cuenta ni siquiera el calendario, ¿no es cierto?, del cual se está hablando, porque uno empieza a leer la Biblia, Levítico 23, y ahí empieza a decir, por ejemplo, dice, a los 14 días del mes primero, entre las 2 tardes santas, y empieza a decir allí que las festividades que se tienen que celebrar todo el año, pero tú miras el calendario que tiene ahí colgado en la pared, ¿no es cierto? Y bueno, dice la Biblia que a los 14 días del primer mes, 14 del primero será enero,
Dices, aquí dice el mes de Aviv. ¿No querrá decir el Señor el mes de abril? ¿Se fija? Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que hay dos calendarios que son completamente distintos. Uno, el que tú tienes colgado ahí en la pared, y no me digas que no, mira, tú ahí por ahí tienes un calendario, y otro está en la palabra de Dios. Uno está en la Biblia. Y ahí es donde tú empiezas a encontrar que este asunto es sospechoso. Como que hay gato encerrado aquí. ¿Se fija? ¿Por qué hay dos calendarios? Entonces quiere decir que alguien metió mano a la historia. Y toda esta situación se colapsa cuando veo que el Señor Jesucristo guardaba el Shabbat, el día de reposo. Pero uno como cristiano guarda completamente un día distinto al séptimo día. Uno guarda el primer día de la semana, al cual llamamos domingo, y decimos que ese es el día del Señor. Algo está mal aquí, ¿eh? ¿Cómo es que dice la Biblia que él todos los días de reposo, todos los Shabbat, él acudía a la sinagoga, él se reunía, y no solamente eso, sino que se reunía para leer la Torá? Léalo, búsquenlo. Y dice el texto que como de costumbre, es decir, no lo hacía simplemente de vez en cuando, como para congraciarse con alguien que quiere quedar bien con los hombres. No, él lo hacía de esa manera, de manera habitual, porque él guardaba la Torá, de acuerdo a sus indicaciones. ¿No será que se está cumpliendo la profecía de Daniel 7:25, donde el profeta nos dice un poco antes que hay 4 bestias? Lo leímos, ¿eh? Lo leímos. Y que la última es más espeluznante que las anteriores. Y nos habla de 10 cuernos. Y luego que sobresale un cuerno y que derriba a los otros 3, etcétera. Ahora, nosotros sabemos perfectamente que la bestia es un imperio y que el cuerno del cual nos está hablando son reyes. O sea, son personas, son líderes de ese imperio que tienen autoridad. Porque también ese cuerno nos habla de autoridad. ¿Se fija? Eso lo vimos, lo leímos, lo estudiamos también. Y este cuerno empieza a hablar palabras contra el Altísimo. Y ponga mucha atención. Daniel 7:25 dice, por favor, es muy importante. Daniel 7:25 dice, una de sus maquinaciones, uno de sus objetivos es que él iba a pensar muy seriamente en cómo cambiar los tiempos y la ley. Mi pastor, anótelo. Es importantísimo. Daniel 7:25. Ya Daniel está advirtiendo de que este ser, ¿no es cierto?, que era un cuerno que tenía autoridad, era un presidente, un rey, ¿se fija? Iba a pensar seriamente en cambiar los tiempos y la ley. Cuando habla de la ley se refiere a la Torá. Y que iba a cambiar los tiempos, iba a cambiar el calendario, ¿se fija? ¿Qué tal? Entonces él iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y hay que prestar mucha atención a esta palabra tiempos, que aparece en este versículo. En hebreo la palabra es muatín, y que tiene que ver propiamente con las festividades del Señor Yeshua. Invita o cita, Dios está invitando o citándolo ahí en el capítulo 23 de Levíticos. Entonces ya podemos empezar a deducir quién es ese imperio que te dijo que ya no tenías que guardar el calendario bíblico, sino que ahora tenías que guardar este calendario. ¿Cuál? El gregoriano. Gregoriano. ¿De dónde viene esa palabra gregoriano? ¿No vendrá de Gregorio? ¿No será el Papa Gregorio? ¿No te suena por ahí? O sea que hay un papa, hay un líder de un imperio que te dice, este calendario ya no. Y ahora ese que tienes ahí en el muro, ese sí. Y son todas esas festividades. Y ahora son estos los días que hay que guardar. Ahora son estos los días que hay que observar. ¿Cómo? ¿Y nosotros nos estamos sujetando a eso? ¿Cómo así? Todo está más claro. Hay un imperio que nos removió el calendario, nos removió la Torá, con toda la intención
de manera deliberada. Y así nosotros dijimos amén. ¿Se fijan? Entonces, Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, ya nos estaba hablando de lo que iba a suceder. Y sucedió. ¿Se fijan que son profecías que se han ido cumpliendo? Increíblemente y mucho más, porque a pesar de que yo tenía frente a mí toda esta información e investigaba al respecto, con todo eso yo me seguía resistiendo y decía, no, 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 algo, porque sabe que uno piensa siempre en el estatus que te tiene frente a una iglesia. ¿Qué van a pensar en la iglesia? Si empiezo a pensar que este calendario está mal, ¿no es cierto? Y que estas cosas han sido cambiadas. ¿Qué van a pensar mis hermanos? ¿Qué va a pensar, ¿no es cierto?, mi familia? Mi reputación como un colaborador del ministerio. Entonces todas estas cosas empiezan a complicarse cuando tú empiezas a descubrir la verdad. Y cuando tú te das cuenta que descubrir la verdad, lo único que te va a pasar es que vas a quedar libre. ¿Y sabe cuándo lo supe? Cuando mi esposa, ella, y lo digo públicamente, mi esposa Cintia, me ayudó a quitarme la venda de mis ojos. Y lo reconozco, de verdad, lo reconozco. Y lo reconozco ante Dios. Y me topé con una historia en la Biblia que cuando la leí, supe perfectamente que era Dios hablando a mi vida. El Señor estaba tratando directamente conmigo. Quiero decirte que esa historia me llenó de luz. Era una luz tan intensa, tan fuerte, que me pasó algo así como Pablo, ¿me entiendes? Me tumbó a mí de mi caballo, así como Pablo andaba en caballo. Bueno, yo estaba montado en un orgullo, montado en un estatus. Como pastor voy a escuchar la voz de mi mujer, si el siervo escucha la voz de Dios nomás. Amén. No, yo de aquí no me muevo, estoy firme. Pero esa luz, ese conocimiento que el Señor me mostró y después me confirmó a través de esta otra historia, hizo que me tumbara de todas las cosas por las cuales yo iba montado. Mire, yo quiero compartirle una historia que dice la Biblia, ¿cierto? Es bien bonita y usted la puede corroborar. Y esta historia dice que había un niño, era un príncipe, un hijo de un rey, principito, digamos. Y no es el principito que nos cuentan en la historia en los colegios, ¿eh? Esto es otro príncipe. Dice la Biblia que quedó huérfano ya que su padre era el rey de Judá. Y este rey fue traicionado y en una emboscada le provocaron la muerte. Este rey murió a los 24 años, muy joven, y por lo tanto su hijo mayor heredó el trono, este principito que tenía 8 años. Quedó huérfano a los 8 años. Y si uno escucha esta historia, ¿no es cierto?, pensaría, qué tristeza, qué lamentable situación. Un niño quedó huérfano, qué injusticia. ¿Por qué Dios permite estas cosas, no es cierto? Pero si tú conoces los antecedentes de esta historia, vas a darte cuenta perfectamente que lo mejor que pudo haberle pasado a ese niño fue que su padre se muriera. Porque dice la Biblia que Amón, rey de Judá, padre de este niño, era un hombre perverso, malvado, idólatra. Mucha atención con esas características porque en realidad no las estoy exagerando. Son características que la Biblia muestra con respecto a este varón, a este rey de Judá. Y que hacía cosas perversas, cosas malas ante los ojos de Dios. Y el Señor decide quitarle la vida. Y de hecho muere muy joven, a los 24 años. Y eso provoca que el heredero de ese trono sea apenas un niño de 8 años. 8 años de edad. Y quizás ya sabrás que te estoy hablando de Josías. ¿Y por qué fue lo mejor que pudo haberle pasado a este Josías? Porque Dios sabía perfectamente que si este niño crecía con el ejemplo de su padre Amón, él iba a crecer en el mismo momento en que él tomaría el reino, él sería igual o peor que su padre. Porque así le había sucedido a su padre Amón. Él había recibido solamente el ejemplo de su padre Manasés, rey de Judá. Dice la Biblia que cuando Manasés, en este caso el abuelo de Josías, empezó a reinar, empezó a introducir a la fe hebrea dioses falsos, dioses extraños, y le dijo al pueblo
que ahora tenían que sacrificar a esos dioses. Y yo me pregunto cómo es posible que un rey convenza a un pueblo que es monoteísta, que ahora tiene que adorar a otros dioses. Quizás como lo dijo. Hey, escuchen, vamos a adorar a nuestro Dios. Pero estas son sus representaciones. No sé cómo lo diría. A lo mejor era un tirano, como dice aquí la palabra, y los tenía atemorizados, y era un dictador, y forzaba a la gente a adorarlo. Pero bueno, ¿saben qué fue lo que hizo para convencer al pueblo? Para hacer que el pueblo adorara a estos dioses extraños. ¿Saben lo que hizo? Muy simple. Y ponga atención aquí. Fue quitar la Torá. ¿Qué te parece? Vaya astucia, ¿eh? Le quitó la Torá donde dice que no hay que adorar a dioses extraños. Y le pongo dioses extraños, y prácticamente lo que hace Manasés fue esconder literalmente la Torá. Claro, esconden la Torá y dejan sin instrucción al pueblo. ¿Por qué creen que se acuerda que hay un profeta que dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento? ¿Se fija, no? Cuando el pueblo se queda sin instrucción, ellos debieran haber levantado la voz y haberle dicho: hey, ¿qué pasa, rey? ¿Qué pasa con nuestro Dios? Sin embargo, ellos fueron calladitos, adoraron y sacrificaron a esos dioses de acuerdo a la voluntad de ese rey. Así que para introducir la idolatría, tú necesitas eliminar la Torá. Pongo énfasis en esto. ¿Te suena familiar eso? ¿Quién fue el que hizo tal cosa? ¿No es la misma bestia? ¿No es el mismo imperio que trató de remover la ley y trajo un montón de idolatría y un montón de prácticas paganas? Así que lo que podemos ver aquí es que la combinación que se produce cuando un pueblo es ingenuo y con la tiranía de un rey hace que se forme una nueva religión. Te repito eso. La combinación de un pueblo ingenuo junto con la tiranía de un líder provoca que se forme una nueva religión. Así es como se suscitaban todas las religiones, gracias a la ingenuidad de un pueblo y la tiranía también de un líder. Y de esa manera Manasés hizo su propia religión, y todo lo que en ese tiempo, en el tiempo de su reinado y el de su hijo Amón, ¿ya?, el papá de Josías, el pueblo permaneció en idolatría hasta que este niño de 8 años llamado Josías hereda el trono. Claro que tenemos que comprender que un niño de esa edad, de 8 años, no tiene la capacidad intelectual, ¿no es cierto?, emocional ni espiritual para gobernar un pueblo. Por lo tanto, es de suponer que quedó bajo la tutela, ¿no es cierto?, y seguramente la asesoría de algunos sacerdotes, quienes seguramente también empezaron a decirle que alguna vez, en algún tiempo, el pueblo de Judá no era politeísta. Le empezaron a decir mucho antes que tus abuelos, a contarle, el pueblo adoraba a un solo Dios. Y este niño iba creciendo con esa idea, con ese sueño de un día reencontrarse con el Dios de su padre David, de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y fue a la edad de 16 años que él decidió tomar las riendas de su reinado y empezó a hacer bien las cosas. Porque dice la palabra de Dios que empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Y la Biblia dice, empezó a buscar al Dios de su padre David. Así que él no empezó a buscar a los dioses de su padre Amón, no buscó los dioses de su abuelo Manasés, sino que buscó al Dios verdadero, al Dios de su padre David. Y cuando él estaba buscando a Dios, al Dios de su padre David, obviamente en su corazón sabía perfectamente que los dioses que estaban allí en Judá eran falsos. Y decían: aquí están las cosas muy mal, tenemos que erradicar esa idolatría. Y fue a la edad de 20 años, ¿no es cierto?, que empezó ya a una lucha directa contra la idolatría del pueblo de Judá. Y empezó a quitárselos. Pero lamentablemente o tristemente para Manasés, ¿no es cierto?, hablamos del abuelo,
fue más fácil ponerle a los dioses al pueblo que para Josías le fue quitárselos al pueblo. Ellos seguían con su idolatría, seguían adorando a sus dioses en lugares altos. Josías le quitaba a sus dioses y ellos iban a otro lugar a hacer cultos paganos. Y decían, me quita aquí mi estatua y me quitas aquí mi ídola. Bueno, yo busco mi ídolo y busco otro lugar y me hago otra estatua para adorarla. Y Josías batalló y fue a la edad de 26 años cuando él seguía luchando contra la idolatría, buscando a Dios. Puso sus ojos y se concentró en el templo. Ese lugar donde le fue dicho a Josías que allí antes se posaba la presencia de Dios y que ahí se hacían los cultos, que ahí era el lugar de encuentro con Dios de Israel, pero ahora está abandonado. Los muebles del templo arrinconados y en los atrios de ese templo un montón de ídolos. Qué barbaridad, ¿no? Pero entonces él dice, si restauramos ese lugar, si quitamos los ídolos que están en el atrio, si restauramos ese lugar y lo buscamos a Él se llegará a nosotros. Entonces solamente un corazón de esa naturaleza puede iniciar una restauración. Y en ese mismo lugar donde Dios dijo que sus ojos iban a estar día y noche, que Él iba a escuchar incluso la oración que haría su siervo allí, estamos hablando del templo, ¿no? Entonces Josías inicia la restauración, recoge dinero del pueblo, dice la palabra de Dios, y lo invierte en la reparación del templo. Y cuando él manda a los hombres a repararlo, a restaurarlo, entre ellos iban algunos de los sacerdotes y de algunos también iban escribas, y dentro del templo empiezan a acomodar los muebles, empiezan a limpiar, ¿no es cierto? Empiezan a reparar los muros y empiezan a quitar los ídolos. Y de repente el sacerdote Hilcías se fija en un lugar, había un escondrijo ahí, un escondite, cubierto con un montón de cosas y le llama la atención. Y dice, allá hay algo muy raro, ¿qué será? Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que saca aquello que estaba escondido y se sorprende y dice, ¿pero qué es esto? Si se trata de la ley de Moisés. Y grita y dice, oigan, oigan, encontré la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. Aquí está, mírenla. Y extiende y se la da al escriba Safán, extiende el rollo, él toma el rollo, Safán toma el rollo y lo empieza a leer y dice, es cierto, es la ley, es la Torá. Hemos encontrado la Torá en el lugar que había estado siempre, pero no habíamos venido. Ahí ha estado siempre, pero no habían ido. Así es que la Torá siempre ha estado en el mismo lugar. Uno es el que no va a ella. Entonces ellos empiezan a decir entre sí, ¿qué vamos a hacer? Esto lo tiene que conocer el rey. Vamos a llevárselo al rey. Entonces Safán llega con el rey y le dice, mira lo que pasó. Estábamos reparando el templo y mira lo que encontramos, mira lo que hallamos. Es el libro de la ley. Me lo dio Hilcías, y el rey en su trono dice, empieza a leerlo. Y Safán empieza a leer el libro de la ley, el libro que Dios le dio a Moisés y a su pueblo. Y lo empieza a leer desde el principio, línea por línea, verso por verso. Y en el momento cuando Safán está leyendo el libro, Josías está atento a las palabras que él iba buscando intensamente a ese Dios, ¿no es cierto?, de ese libro, el Dios de su padre David, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, como lo había buscado por mucho tiempo, y ahora lo estaba encontrando. Las líneas de ese libro, y él empezó a escucharlas, y cuando estaba escuchando, su corazón se emociona, se alegra, ¿no es cierto? Y seguramente cuando el sacerdote Safán llegó a la escritura, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni te harás imágenes de ninguna semejanza que esté en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Seguramente cuando escuchó eso, el rey se levantó de su trono completamente impactado por lo que había escuchado, desgarra sus vestiduras y dice, hemos pecado. El pueblo ha pecado, mi padre ha pecado, mi abuelo pecó.
Él hizo que el pueblo pecara. Hemos pecado, dice, y se separó de su trono por un momento y dijo a los escribas, le dijo a los sacerdotes, manden a llamar a todos los ancianos, manden a llamar a todos los varones de Judá, reúnanlos en Jerusalén, porque es necesario que todo el pueblo escuche lo que está escrito en ese libro. Es necesario que ellos sepan que Él es el Dios de nuestros padres. Este sí es el Dios verdadero. No son esos dioses a los cuales ellos adoran y les gusta servir. No son. En ese momento, entonces, Josías se pronuncia ante el pueblo y dice, este es el libro de la ley. En ese momento, lo que hace Josías es provocar, inducir al pueblo a guardar la Torá, no a las leyes que su abuelo había impuesto o su padre Amón alcanzó a imponer, sino solamente a la ley de Dios. Y el pueblo empezó a buscar a Dios de una manera impresionante. Bueno, quiero decirle que cuando leí esta historia, me di cuenta que así exactamente estábamos nosotros. Así exactamente estaba yo cuando escuchaba esta historia. Sabía perfectamente que el Señor me estaba diciendo a mí que la ley, la Torá sigue vigente, que la ley no está abrogada. Hubo alguien que quiso removerla, hubo alguien que quiso quitarla de mi corazón, pero siempre ha estado allí escondida en el mismo lugar. Ahora nosotros no hemos hecho nada por buscarla. Hasta que alguien decide buscar la Torá, decide buscar esta información al respecto. Bueno, si tú empiezas a buscarla de todo tu corazón y empiezas a procurar restaurar tu comunión con Dios, el Señor va a salir a tu encuentro. Escúchame claramente. El Señor va a salir a tu encuentro y le muestra su Torá y le dice, aquí estoy. Y cuando empezaba a leer la Torá, cuando empezaba a ver cada línea, igual que Josías, también mi corazón se removía. Mi corazón también empezaba a temblar. Y yo decía, hemos pecado. Mi padre ha pecado, mi madre ha pecado, toda la iglesia ha pecado, porque por ignorancia se ha desobedecido la Torá. Yo pensaba y decía, Señor, desgarro mi corazón, como Josías desgarró sus vestiduras. Mi corazón ya está deshecho y le doy gracias. Gracias, Señor, porque encontré la Torá. Ya no está escondida para mí y ahora quiero compartirla. Por eso, por esa razón, decidí hacer este estudio. Así que mi corazón se ha llenado de gozo y se ha llenado de alegría y yo quisiera que todos juntos ahora procuremos guardar cada uno de los mandamientos que están allí escritos. Ya no importa nuestra reputación como cristiano, como hermano, no. Solo importa que tú conozcas la verdad. Es importante que tú llegues al verdadero Dios de Israel. De verdad lo digo, hermano. A Yeshua HaMashiach, no al Dios romano que nos han inventado, no a las fiestas romanas que te han inventado, sino a las fiestas de la Torá. Los días que dice la Torá que hay que guardar, los mandamientos que dice la Torá, a quien tú quieres representar ahora. Yo te pregunto, ¿a Manasés, un hombre que hizo a un lado a la ley de Dios para imponer la suya? ¿Quieres seguir imponiendo tu voluntad? ¿Quieres seguir imponiendo tus propias leyes? Solamente un hombre perverso quita la ley de Dios para imponer la propia voluntad. ¿O quieres ser como Manasés? ¿O quieres representar en esta historia a Amón, que solamente siguió el ejemplo de su padre? A lo mejor tú dices, no, es que yo voy siguiendo lo que me inculcaron mis padres, lo que me inculcó mi abuelo, lo que dice mi pastor, lo que dice mi obispo, lo que dice mi apóstol, lo que dice mi profeta o lo que dice la Constitución. No, no es lo que digo, lo que diga la Constitución, hermano, no. Es lo que diga la palabra de Dios.
La constitución del pueblo de Dios es la Torá, es la palabra de Dios. Esa es nuestra constitución. Eso es lo que dicta lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Bajémonos de nuestro caballo. Dejemos que el Señor nos tumbe con su luz, con su Torá. Y ya no sigamos las voces de los extraños. Escuchemos la voz de Dios, que está vertida ahí en la Torá. Búsquela, léala. Dice la palabra que cualquiera que no hable conforme a la Torá es porque no le ha amanecido. Así dice. ¿Por qué quitamos la Torá? ¿Por qué le hacemos a un lado o quiere representar tú a Josías que busca a Dios con todo su corazón y que lucha contra el pecado? No importa si eres joven o la edad que tengas. Empieza a buscar a Dios con todo tu corazón y procura la restauración de tu comunión con Dios. Si así lo haces, estoy seguro que el Señor saldrá a tu encuentro y te dirá, aquí estoy, obedéceme, estos son mis mandamientos. Si tú lo recibes al igual que Josías, vas a querer compartirlo inmediatamente como yo lo estoy compartiendo ahora contigo. Tú lo decides. Shalom. Hasta aquí llegamos con este estudio. Vamos a orar para pedir a nuestro Padre Celestial, para darle gracias primeramente por lo que hemos leído, por lo que hemos comprendido. Si usted no ha comprendido todo, escríbanos, llámenos, pregúntenos, no hay problema. O busque, investigue. No se crea todo lo que la gente le puede decir. Hemos citado textos bíblicos para que usted los confirme. Damos gracias a Dios. Padre Celestial, ya hemos terminado este estudio. Te damos gracias, papá, por esta semilla maravillosa que espero que haya caído en buena tierra, que espero que mis hermanos la hayan comprendido, que mis vecinos, que los auditores pudieran empezar a escudriñar tu palabra. Te damos gracias por esto. Pedimos tu bendición para todos los que están pidiendo oración. También pedimos una respuesta, papá. Y en el nombre de Jesucristo, todos juntitos decimos amén. Quiero despedirme y decirles que Dios mediante, el día viernes 17 estaríamos comenzando también otro estudio cortito. Vamos a irnos con estudios cortitos para no ser tan gravosos. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. La Iglesia Jesucristo es el Camino presentó su programa En Comunión con el Espíritu y la conducción del pastor Edmundo Rosales. Escúchelo cada martes y viernes de 20 a 21 horas. Continúe ahora en la sintonía de su radio